Vamos a estudiar Leilui Nishmat, papá de nuestro querido Manuel, que por muchos años lo pueda recordar, que está transcurriendo el año de su duelo, Don Shlomo Yitzhak Yosef Ben Shlomo. Don Yitzhak Yosef Ben Shlomo, Nishmato Tzerura B'Tzror HaChaim, Leilui Nishmat Mijael Ashkenazi Ben Tzvi Bemalka, la señora Berta Beile Batjaya Clara, por quienes estamos donando Bezrat Hashem un nuevo Sefer Torah para la Keilah. Y salvando las distancias, la Refuah Shlema, la señora mamá de Claudia, que estamos recordando en el Darjen Noam, señora Susana Bat Gabriel. Y salvando las diferencias, para la Refuah Shlema de José Caro Ben Sarah, de Zeev Víctor Binokur Ben Haná, y de la señora mamá de querido More Yosef, doña Rachel Bat Perla, que a les envía Refuah Shlema. La Sagrada Torah, este año decidimos abrir las compuertas de la sabiduría del gran comentarista llamado Rashi, que no es una explicación vulgar, común, sino es una explicación extraordinaria. Solamente que hay que tratar fundamentalmente de descender al verdadero sentido de lo que Rashi se propone y nos propone cuando él acerca su comentario en la Torá. Rashi se nutre de todas las fuentes judías. Yo quiero que sepan, como lo dije la semana pasada, gracias a él, la Torá se abre ante nuestros ojos para poder estudiarla y poder comprenderla. Pero fundamentalmente sin él, la Gemara es prácticamente inaccesible. La gran trumá, la gran ofrenda que hizo Rashi fue abrirnos a nosotros las puertas de la Gemara para poder estudiarla, para poder iniciarnos en la Gemara. Sus descendientes, sus nietos y sus alumnos son los que compusieron las Tosafot, quiere decir los agregados en la Gemara, que tienen que ver un poquitito con todas las explicaciones aledañas a toda la explicación que hizo Rashi. Perashat Lech Lecha es una perashá maravillosa. Empezamos a hablar de nosotros, de nuestras familias, de nuestras raíces, de nuestros orígenes. Abraham y Sarah van a ocupar el escenario de nuestro estudio durante 2 semanas y fundamentalmente vamos a entrometernos en las vidas íntimas de ellos, en las sensaciones, los temores, los aciertos, los desaciertos, pero fundamentalmente todo lo que representa una gran nebuá, una gran profecía. Abraham no solamente es el hombre de fe que rompe lo monolítico del paganismo que había en esa época, sino fundamentalmente es el hombre que es un profeta. Si podemos hablar de una profecía, la profecía ya estaba instalada en el mundo. ¿Quién era profeta? Bueno, Adán, transmisor de la palabra de Hashem, Noach, pero no los vemos en su función, porque la función se desfigura. Tenemos una profecía de Shem, el hijo de Noach. Tenemos la profecía de Eber, el bisnieto, tataranieto de Noach, bisnieto de Shem, en lo cual la palabra de Akadosh Baruj Hu va cobrando forma. Ahora, con Abraham Avinu, la palabra de Akadosh Baruj Hu se viste de gala. Por eso elegimos hoy, para poder estudiar, uno de los segmentos más fascinantes, más difíciles, y que nosotros debemos tratar de comprender y entender. El segmento que vamos a estudiar hoy es Berit Ben Abetarim, el pacto entre las partes. Es el primer pacto que nace después del diluvio, después de la generación de la Torre de Babel, perdón. El primer pacto después del diluvio fue el arco iris, Keshet Be'anan. Pero es un pacto que habla de ¿qué? De la no destrucción del mundo futuro. Ahora hay un pacto que no se hace con la humanidad, sino que se hace con una humanidad, que es la de Abraham, que se habrá de multiplicar en su descendencia, cuando Abraham todavía no tiene ni siquiera un hijo. El escenario previo al Brit Ben Abetarim fue una guerra, la primera guerra mundial en la época bíblica, que fue en Oriente Medio.
de los 4 reyes contra los 5 reyes, en donde Lot, junto a los habitantes de Sodoma y Gomorra, fue tomado cautivo. Abraham, que estaba ya lejos de la vivencia de Lot, pero físicamente cerca y espiritualmente unido a él, lo va a rescatar. Y a partir de allí, Abraham Avinu tiene una sensación de temor, como inicia el capítulo 15, que es el donde estamos, donde Akadosh Baruj Hu le promete una gran recompensa y Abraham reacciona ante la palabra de Dios y le dice: Mati tenli, ¿qué me vas a dar a mí? Ube meshek beiti yoreshoti, y el heredero, el administrador de mi casa es mi heredero. Y Akadosh Baruj Hu le dice: no, él no te va a heredar, sino el que salga de tus entrañas te va a heredar. Y allí es la famosa figura donde Akadosh Baruj Hu lo sacó afuera y lo hizo ver el cielo y contar las estrellas y las podía contar. Y así le dijo: así será tu descendencia. Y así terminó el escenario ese. Y ahora vamos a ver cómo sigue ese escenario. Terminó un poquito de la romántica, un poquito de poder entender de que las cosas no están todas dentro del límite de mi visión y de mi comprensión. Y es en ese momento donde Akadosh Baruj Hu abre las puertas de la profecía. Cuando el hombre comprende que no todo lo puede ver, y cuando el hombre entiende que no todo lo puede entender. Allí cuando el hombre entiende su pequeñez, y nadie como Abraham vino, que entendió lo que era su pequeñez, Akadosh Baruj Hu ahora decide desplegar la historia delante de él. Ese es el zehut, el derecho, el mérito del hombre sadik, del hombre justo, del hombre bueno, que Akadosh Baruj Hu puede depositar en él todo lo que es el futuro en el cual él no forma parte de ese futuro. Y parece que ser grande, saber lo que va a pasar sin que yo sea parte de eso. Cuando nosotros siempre nos consideramos en el centro de la escena, Akadosh Baruj Hu hace del hombre justo y del hombre bondadoso no el centro de la escena, sino el sujeto de la escena, que no es lo mismo. Todos estamos en el centro de la escena, queremos estar, pero no somos sujetos de la escena. A veces somos objetos del escenario. Nuestro estudio de hoy empieza en el versículo 7, primer pesuk de la página que tenemos allí fotocopiada, donde le dijo: Vayomer elav ani Hashem asher hotzeticha me'ur kasdim latet lecha et haaretz hazot berishta. Yo soy el Eterno que te saqué de Ur Kasdim para darte esta tierra y heredarla. Ninguna duda que Akadosh Baruj Hu le dice a Abraham Avinu, volviendo a pasar la historia y a repasar la historia, después de haber mirado el cielo, lo hace volver a la realidad. ¿De dónde vienes tú? Vienes de Ur Kasdim. ¿Qué viste recién? El cielo, ¿verdad? Ahora, ¿tú sabes de dónde venís? De Ur Kasdim. Ur es el fuego de los caldeos. La ciudad de Ur tiene que ver con la profundidad de la tierra y el fuego, el precipicio mismo. Abraham logra ver el cielo porque Akadosh Baruj Hu le recuerda de dónde viene, que viene de la profundidad, de lo bajo. Ur de los Caldim. ¿Para qué? Para darte esta tierra y heredarla. Una vez más, el compromiso que se dijo al principio de la perashá de este Shabbat, a ti te daré esta tierra, se la vuelve a replicar a Akadosh Baruj Hu a Abraham Avinu. Pero lo que pasa aquí entre el hombre y Akadosh Baruj Hu, entre el hombre y Dios, no es una orden vertical. Dios habla y el hombre calla. Abraham tiene la particularidad de recibir, pero también de dialogar, de tener la palabra, porque ese es el vínculo que Abraham ha desarrollado con su Creador. Ese es el hombre de fe verdadero. El hombre de fe verdadero no es el hombre que solamente cumple con lo que debe, sino que también cuestiona lo que debe hacer. Cuestionar significa no negar. Cuestionar significa preguntar y preguntarse acerca de lo que es su verdadero destino. Cuando el hombre logra
ese cuestionamiento y lo puede expresar, esa persona está afirmando a la larga lo que es. El judaísmo dado por sobreentendido es un judaísmo que en el tiempo se agota. ¿Por qué? Porque forma parte del judío del silencio. El judío que habla, el judío que plantea, el judío que cuestiona es el hombre de fe. El hombre de fe tiene muchas dudas, aunque les parezca mentira. Uno pensaría todo lo contrario, ¿no? Pero el hombre de fe tiene dudas. Y así aparece Abraham en el escenario nuestro. No tengas miedo, tu recompensa es muy grande. Abraham dice, ¿qué me vas a dar? Y yo voy sin hijos. Su duda está clara. Akadosh Baruj Hu conoce lo que le pasa a Abraham. Y le dice, no te va a heredar tu siervo, tu sirviente. Tu hijo te va a heredar. Akadosh Baruj Hu le está respondiendo a la pregunta que no hizo. La pregunta que no hizo o el cuestionamiento que no hizo fue, no tengo hijos. Lo que me dijiste que iba a tener hijos, no los tengo. Es diferente. ¿Qué otra cosa puedo recibir de ti? Me has dado mucho, estoy agradecido. Necesito ahora algo más que no tengo. Y Akadosh Baruj Hu le responde. No recrimina ni incrimina, solamente pregunta. Las preguntas siempre tienen respuestas. Esa es la única diferencia. Las recriminaciones no siempre tienen respuesta. Las incriminaciones tampoco tienen respuesta. Generalmente tienen silencios prolongados, enojos y rupturas. Eso es lo que tienen. Abraham vino, le dice a Kadosh Baruj Hu, Vayomar, Adonai Elohim, Bama eda ki ira shena. Abraham vino, le pregunta a Kadosh Baruj Hu, Bama eda ki ira shena. Bama eda. ¿Cómo? ¿En qué sabré que la he de heredar? Y acá es una cosa muy importante. Vean ustedes el comentario que trae Rashi Rashi está traducido del hebreo al español. Ustedes vieron que hay una línea debajo del texto que es Onkelus, la traducción aramea, luego el Rashi en hebreo y luego el Rashi en español. ¿Lo vieron? Y por último hay un cuarto nivel que son las Siftei Jajamim o las explicaciones aledañas. En el versículo anterior, que a Kadosh Baruj Hu se lo contó como rectitud a Abraham, dice Rashi que después de que Abraham recibió lo que le dijo sobre las estrellas y de quiénes serían sus hijos, etcétera, etcétera, a Kadosh Baruj Hu dice, esta frase dice que decir que el santo bendito es, se lo consideró como mérito y acto de rectitud de la parte de Abraham por la confianza con la que había creído en él. Ahora veamos, según otra explicación, la frase en qué sabré, que es nuestro texto, Bama eda, ¿qué quiso decir Abraham? ¿Cómo he de saber? Kadosh Baruj Hu le puede decir al hombre, escúchame un poquitito, tú eres muy limitado. Tú podés comprender todo lo que yo voy a hacer. ¿Cuál es el nivel del hombre? Ma Adam kitedaeu. ¿Qué es el hombre para que tú tomes conciencia de él? Ben enosh batehasheveu. El ser humano para que tú lo tengas en cuenta. Adam la Ebeldama. El hombre se parece a lo vano. O sea, lo vacuo. ¿Cuánto duramos? ¿Yo puedo saber todo lo que él va a hacer? No. Puedo saber lo que él hace. Y entonces el Bama Eda, ¿en qué sabré? Dice Rashi, no quiere decir que Abraham le hubiera pedido un signo a Dios, sino que le dijo, declárame en virtud a qué mérito mis descendientes van a permanecer en la tierra de Israel. ¿Qué es lo que me quiere explicar Rashi con todo esto? La semana pasada expliqué cómo se estudia Rashi. ¿Cuál es la dificultad de Rashi? Si tú dices, Bama Eda, ki ira shena, ¿cómo he de saber que habré de heredarla? La pregunta es textual. ¿Cuál es la señal que yo tengo para saber que esta tierra va a ser mía? Rashi lo explica así,
No. ¿Qué dijo Rashi? Bamá Edad dice, no quiere decir que Abraham le hubiera pedido un signo a Dios. Abraham no le pide pruebas a Dios. Dios le pide pruebas a Abraham. Esa es la diferencia. Pero el hombre no le pide pruebas a Dios. ¿Qué quiere saber Abraham? Abraham tiene una garantía ya, ¿no? Y él ha creído con toda su fe y con todo su amor y toda su confianza que a Kadosh Baruj Hu le va a dar una descendencia. ¿Verdad? Y le dijo ahora a Kadosh Baruj Hu que esta tierra te la daré a ti para heredarla. Israel va a quedar en manos de Abraham y después ¿qué? ¿Dónde termina la posesión de la tierra? ¿Termina en mí? ¿Termina en los padres de la nación? ¿Termina en la declaración del Estado de Israel? ¿Termina en Ben Gurión, Medinat Israel? No, Ben Gurión solamente es para salir y entrar a Israel. Nada más. Pero entonces, ¿dónde termina la herencia de la tierra? Lo que dice Rashi es grandioso. Dice, declárame. Abraham Avinu le pide a Kadosh Baruj Hu que le diga, en virtud a qué mérito mis descendientes van a permanecer en la tierra de Israel. ¿Qué pregunta? Dígame, a Kadosh Baruj Hu, ¿cómo hacemos para quedarnos acá? ¿En virtud de qué nos vamos a quedar acá? Yo ya entendí que voy a tener descendencia. Yo ya entendí que la tierra es mía. Ahora decime, ¿en función de qué voy a quedarme acá? ¿Cuál es el mérito? Y a Kadosh Baruj Hu le respondió, dice el Midrash, por el mérito de las ofrendas. Quiere decir, Bizhut a Korbanot. Hay algo entonces que nos une a la tierra y que en última instancia marca la consecuencia. Todo el tiempo que yo haga los korbanot al Kadosh Baruj Hu, voy a estar ligado a la tierra. No solamente a él, sino a los cielos, sino también a la tierra. Y entonces, ahora vamos a estudiar el Brit Ben Abetarim, que es el detalle de los korbanot. A Kadosh Baruj Hu le enseña a Abraham cuál es el mérito. ¿Cuál es el mérito? Y veamos. Él le dijo, versículo 9, toma para mí 3 becerras, 3 cabras, 3 carneros, un tórtolo, voy a leer todo el texto, y un palomino. 3 becerras, 3 cabras, 3 carneros, un tórtolo y un palomino. Versículo, después vamos a volver para atrás, si no les molesta, pero vamos a ver el texto. Y tomó para él, mayúscula, a todos estos, y los partió por el medio, quiere decir, una vez que los sacrifica, estoy en la página 181, ¿me van siguiendo? Arriba de la línea, el texto superior es el texto de la Torá, ¿de acuerdo? Y tomó para él a todos estos, y los partió por el medio, y puso cada parte frente a su mitad. Una parte frente a la otra, frente a su mitad. Pero no partió las aves. O sea, las 3 becerras, los 3 corderos, todo eso los partió. Pero las aves no las partió. Y las aves de presa descendieron sobre los cadáveres. Pero Abraham las ahuyentó. Imaginen ustedes carne en el campo traviesa, las aves de presa que descienden a comer. ¿De acuerdo? Sigue la visión. Versículo 12. Y sucedió que cuando el sol se estaba poniendo, un sueño profundo cayó sobre Abraham. Vean la preparación de la profecía. Y he aquí que un terror oscuro y grande cayó sobre él. Entonces, 13, dijo a Abraham, ciertamente sabrás que tu descendencia será extranjera en tierra ajena,
y los esclavizarán y afligirán durante 400 años. ¿Me van siguiendo, verdad? 14. Pero también al pueblo al que servirán yo juzgaré, dice Hashem, y después saldrán con gran riqueza. Versículo 15. Pero tú llegarás a tus padres en paz, serás sepultado en buena vejez. Y la cuarta generación retornará aquí. ¿Se acuerdan la pregunta, no? Bamá edad, ¿cómo he de saber? Pues hasta entonces no estará completa la iniquidad del Emorí. Y sucedió que cuando el sol se hubo puesto, y se había hecho oscuro, he aquí que un horno humeante y una antorcha de fuego, un horno humeante, mucho humo, y una antorcha de fuego pasaron entre estas partes. Atención. En ese día, versículo 18, el Eterno hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he entregado esta tierra, desde el río de Mitzrayim hasta el gran río, el río Perat. Vean los límites. Al Keini, la mención de los pueblos, al Kenizí, al Kadmoní, al Hití, al Perizí, a los Refaim, al Emorí, al Kenaní, al Girgashi y al Yebusí. Es la primera y única vez que el texto de Bereshit nos cita a los 10 pueblos de Canaán. Luego vamos a escuchar siempre sobre los Shiva'a Amamim. Vamos a escuchar siempre sobre los 7 pueblos, nunca sobre los 10. Pero aquí están en su amplio manifestación. Muy bien. Volvemos a la primera hoja, si son tan amables ahora. El texto es este. ¿Qué entendimos de todo esto? Si ustedes me pueden transmitir 3 instantes fundamentales en lo que leímos. Ante todo, la orden de tomar los animales y las aves. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué hizo con los animales? Los partió a la mitad. ¿Y las aves? No las partió. Muy bien. Enseguida vimos que ni bien los animales están muertos, partidos a la mitad y mitad enfrentadas, hay algo que viene de los cielos y Abraham se dedica a ¿qué? A ahuyentar a todo aquello que representa el enemigo, comillas. Muy bien. Luego, ¿qué pasó? Un sopor, cansancio, sopor muy fuerte. Todo se torna ahora en obnubilación y ahí aparece la palabra, la profecía. Y aparece la profecía que tiene un contenido fundamental, que esa descendencia que Abraham todavía no tiene, va a ser esclava durante 400 años, en una tierra que no será de ellos. No sabemos dónde. No hace falta saber el detalle. El detalle que sí hace falta saber es que en ese lugar los van a esclavizar y los van a torturar, los van a afligir, pero que después van a salir con grandes recursos. Es como si estuviéramos leyendo la historia del éxodo de Mitzrayim. Y después a ese pueblo, a Kadosh Baruj Hu lo va a juzgar con grandes juicios punitivos. Las 10 Makot. No le da nombre propio. Empero le dice a Kadosh Baruj Hu a Abraham que el otro escenario. ¿Qué va a pasar contigo? Tú no lo vas a ver todo esto. Vas a ser enterrado en paz, en buena vejez. Pero él tiene que saber que hay una esperanza. ¿Quiénes son los que van a regresar aquí? No tiene la primera todavía Abraham. Y a Kadosh Baruj Hu le está diciendo Yitzhak, Jacob, Leví, Moshe, la 4ª generación. Todo eso tiene que Abraham tratar de percibir en su mundo interior y concebir. Van a venir a esta tierra. Y Abraham está allí, en medio de su sueño, en medio de esa profecía, enamorado de todo lo que es un contenido vital
¿Y qué es la palabra de Akadosh Baruj Hu? Una palabra, Hok velo ya'avor. Es una ley que no pasa, que no puede ser infringida, que puede ser declarada nula. Por lo tanto, acá hay todo un sistema para poder entenderlo. Rashi nos trata de ayudar a nosotros a entender lo que parecería ser tan claro, es demasiado oscuro. ¿Qué significan las aves? ¿Por qué los animales? Estaríamos hablando de korbanot, es cierto. ¿Por qué las aves rapaces? ¿Qué significa que se puso el sol? Recuerden entonces que en el momento que lo sacó a ver las estrellas, que es el episodio anterior, ¿todavía qué momento del día era? Era de día. Porque si se puso el sol ahora, quiere decir que era todavía de día. Akadosh Baruj Hu lo sacó a ver a Abraham las estrellas durante ¿qué? El día. ¿Se ven las estrellas durante el día? No. Bien. Eso también es una prueba para Abraham. Oye. Entonces, eventualmente, Abraham ha entendido de que hay una meta, que hay un objetivo que todavía el hombre no ha terminado de comprender. Kilo machshevotai machshevotehem, dice en la Biblia. En la Biblia Yeshayahu dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis acciones no son las vuestras. Acá Kadosh Baruj Hu está planificando un mundo y Abraham está viviendo otro mundo. La noche, el sopor, el fuego y el humo que recorren, ¿no lo vieron eso? ¿No se acuerdan? ¿No lo dije yo? Que recorren los cuerpos muertos de los animales, y en aquel día que Akadosh Baruj Hu hace un pacto. Todo esto es un gran misterio. Esto se llama Brit Ben Abetarim. Claro. Un pacto mientras sueña. Porque la profecía aparece en el sueño. El nivel de la profecía es un nivel, como lo llama el Rambam. Un poquito de agua. El Rambam lo llama niveles de la profecía. Hay una profecía de Moshe Rabenu que fue cuando fue clara como el día, donde hablaba como si hablara una persona con su amigo. Y hay otra profecía, el 11º renglón, como la de Abraham Avinu, que aparece todo en un profundo ¿qué? Un profundo sueño. En ese sueño se despierta la palabra. La mayoría, ¿no? De las profecías. La mayoría, el único profeta que tuvo una visión preclara fue Moshe Rabbeinu. Únicamente. Todos los Nada demás. más. Todas las demás son profecías que aparecen en un estado de obnubilación, en un estado de sopor, somnolencia, en la cual la persona, acuérdense que Abraham estaba en qué estado, estaba completamente dolorido, como si su cuerpo estaba completamente ya alterado. Y eso es lo que explica Don Itzhak Abarbanel, que la persona o el profeta, después de recibir su profecía, siente que todo su cuerpo interior está doblegado. Pero bien, veamos entonces al principio de nuestro elemento. A Akadosh Baruj Hu le pide 3 becerras, ¿verdad? 3 becerras, dice, hay dos opciones. O que tengan un animal de 3 años, que ya es gordo, conformado, o 3 en verdad. No importa. ¿Qué dice Rashi? Vean lo que dice Rashi. ¿A dónde me quiere llevar Rashi? 3 becerras que constituyen una alusión. ¿Me siguen a Rashi? Rashi está en la 4ª posición, en la negrita, ¿sí? 3 becerras que constituyen una alusión, atención, a 3 novillos. Al novillo ofrecido en el día de la expiación, Yom Kippur, para expiar los pecados de Israel, al novillo de la comunidad a causa de un asunto oculto por parte del Sanedrín, y a la becerra desnucada. ¿Qué me dice Rashi? Rashi quiere darme elementos para que yo pueda ver aquí el desarrollo histórico, espiritual, legal, jurídico de la justicia en el pueblo judío.
¿Qué le dijo Abraham? ¿Cómo debe saber que debe darla? Le dijo en función de los korbanot, ¿verdad? Pero estos korbanot no solamente representan el culto del pueblo judío, representan también el andamiaje espiritual. Por lo tanto, las 3 becerras, ¿sí? que aparecen en, ¿cómo se llaman en hebreo? Egla, Meshuleshet, Aegel. Entonces dice Rashi, la primera son 3 novillos. ¿Qué son novillos? Novillos, está hablando aquí, obviamente, de lo que representa el par. ¿Cuál es el novillo primero? El que se ofrecía en el día de la expiación, Yom Kippur. O sea, por eso le dice 3. Uno que se ofrecía en Yom Kippur, ¿para qué? Tenía la misión de anular, de expiar, de perdonar todos los pecados de Am Israel. El otro era el novillo a causa de una comunidad, a causa de un asunto oculto por parte del Sanedrín. ¿Qué quiere decir? Esto era, cuando explica la Torá, que cuando el Sanedrín se equivocaba en uno de sus dictámenes. Esto es muy fuerte, porque esto está hablando aquí de que no existe lo que nosotros llamamos la inmunidad desde el punto de vista aún de los sabios. Puede haber un error. Puede el Sanedrín confundirse. ¿Quién tiene ese reconocimiento? Cuando uno dice, no, esta persona no puede equivocarse jamás. Todos pueden equivocarse. Y entonces había el novillo, el par, que ofrecía a la comunidad a causa de un asunto oculto. Quiere decir, algo que se ofrecía como ofrenda a causa de algo que se había dictaminado en mala condición por parte del Sanedrín. Y el tercer elemento es la Egla Arufa, la becerra desnucada. ¿En qué caso? Cuando se encontraba un cuerpo que yacía sin vida y que no se sabía quién lo había matado. Ese muerto, desaparecido, que no se sabe quién lo mató, hoy muere en la impunidad. No se sabe, nunca se va a saber. Se va a analizar durante miles de años y nunca se va a saber. La Torá dice, si hay un muerto que no se sabe quién lo mató, hay que hacer justicia. Los ancianos van a venir, van a tomar medidas, van a ver qué ciudad estaba más próxima al cadáver, pero también había que desnucar un par. Entonces vemos acá que Rashi, la dificultad de Rashi es explicarles a mí por qué le pide 3. Podría ser de 3 años, o podrían ser 3 animales, pero habla de 3 animales que representan un triángulo existencial en el pueblo judío. El primero es el perdón, la expiación por parte del Borei Olam. El segundo, que es el error, la posibilidad de que haya un dictamen inapropiado para la comunidad. El tercero, que es una muerte que no ha sido descubierto su origen. Todo esto que me está hablando de lo que flota en el escenario del pueblo judío, que para que haya perdón, para que haya selijá, tiene que haber justicia, tiene que haber verdad. Y si no hay justicia ni verdad, es el tema que tocamos en el Dargenón de esta semana. Si no hay justicia ni verdad, entonces no hay nada. El basamento de Abraham Avinu es el Tzedek Be'emet. Y esto es lo que trae Rashi, increíblemente, hablándome de los 3 animales. ¿A dónde me llevó? Solamente al culto de Korbanot. El Korban sirve para algo más. El Korban sirve para demostrar que hay un Dios que es justo y que yo, como reflejo de su imagen y semejanza, tengo que impartir justicia. Si tú querés el perdón, tienes que aprender a ser justo. No es gratuito lo que Rashi viene a decir. También que refiere a Egla, el singular. Mejor. Entonces, una Egla y una Egla. Mejor. No había dicho 3 novillos. 3 novillos. Mejor. Egla. Eso da pie a la interpretación. Egla Meshuleshet. Mejor. Egla Meshuleshet. Un Egla triple. Entonces la becerra triple no es que tiene solamente 3 años, sino que son 3 individuales. Muy bien. Otra pregunta, el Kippur es un Said. Sí, pero el par ben bakar, le hatat, le ay leolá.
antes. ¿Najón? Después da el Seir. Para los Kohanim y para él. Najón. Porque ese era el Em Dabar también. Las 3 cabras de las cuales habla la Torá, también Rashi trata de trabajar sobre esas. Si ustedes lo ven aquí, en el versículo que sigue, estoy en la página siguiente, 180, dice en alusión al macho cabrío, este es lo que se refiere el Morey Yosef recién, cuyo servicio era realizado en el interior, en el lugar llamado Kodesh. Estamos hablando de Yom Kippur. A los machos cabríos de las ofrendas adicionales del Musaf de las festividades, y al macho cabrío en ofrenda por el pecado, Hatat, de un individuo. ¿Se dan cuenta entonces aquí que las cabras hablan de los machos cabríos, que también hablan de qué? Del día de Yom Kippur, de las festividades y también de los pecados? Quiere decir, son korbanot, es cierto, es parte de un ritual, pero no es un ritual vacío, no es un ritual por el ritual en sí, como el pueblo después en época de Yeshayahu se confundió. Muy bien, y 3 carneros, sigue en la página siguiente, dice Rashi, vimos las becerras, vimos las cabras y los 3 carneros, en alusión a la ofrenda de culpa certera, a Sham Badai, quiere decir cuando la persona verdaderamente era culpable de lo que había hecho, a la ofrenda de la culpa dudosa, a Sham Talui, 181, ¿sí? A Sham Talui, y a la oveja en ofrenda del pecado hatat de un individuo. Muy bien, ¿estamos hablando de qué? De los korbanot. ¿Qué le dijo Abraham Avinu? ¿En mérito de qué? Kadosh Baruj Hu le dijo en mérito de los korbanot. Pero estos korbanot, ¿qué tienen que ver? ¿Solamente con la meta ritualista? ¿Vos decís esto y vas a resolverlo todo? No. La tefilá te va a ayudar en tanto y en cuanto hay una predisposición natural. La tefilá no es una alcancía mecánica. No es el enter de la computadora, que es mecánico. No es así. La tefilá es en tanto y en cuanto la persona ponga algo dentro de sí. Los korbanot son exactamente lo mismo. El esfuerzo de Rashi es por mostrarnos que Kadosh Baruj Hu quiere lezakot et Israel. Quiere darles mérito. Lo que llama la atención es lo que explica Rashi con respecto a la tórtola y el palomino. Torbe Gozal. Ha sido muy específico Rashi. Esto se refiere a un tórtolo y a un palomino. ¿Qué quiere decir? Me parecería ser que me está haciendo una broma Rashi, ¿no? Dice, hay una tórtola y un palomino. Pero entiendan a Rashi, ¿qué es lo que quiere Rashi decirme? Entonces acá se refiere a que hay uno y uno ante todo. ¿Está bien? Torbe Gozal. Entonces se refiere a un tórtolo y a un palomino. No 3, sino 1. ¿Qué es un tórtolo? Ahora vas a ver. Fíjate el número 235 abajo. Bereshit Rabbah. ¿Sí? Cuando una persona se dice que está enamorado, se dice que es un tórtolo. Eventualmente, ¿no? El término, dice el Gozal, para nuestro amigo Marco en Madrid, literalmente significa pajarillo. Rashi explica que se refiere a un palomino, Ben Yonah, un palomo joven. Tórtolo es el nombre que se le da a una variedad de palomas un poco más pequeñas que la paloma común. Ambas aves pertenecen aquí a la misma especie. Tor es el palomo adulto y Gozal el palomo joven. Entonces lo que quiere decir Rashi es, wow, que acá lo que tenemos delante nuestro que es, no 3, sino 1. Pero por otro lado está diciendo la especificidad. Hay que buscar aquí el adulto y el niño. Quiere decir las dos funciones, el palomo adulto y el palomo joven. Tor Begozal. Todo esto tiene obviamente un mensaje, ¿no es cierto? Porque en última instancia, ¿qué vamos a decir nosotros? Cuando nosotros rezamos todos los días un salmo, Lule Hashem Shaya Lanu y Omar Na Israel. Si no fuera porque Dios está con nosotros, dirá Israel. ¿Qué pasa en ese salmo? En ese salmo nos dice Nafshenu Ketzipor Nimbleta. Nuestras vidas se salvaron como un pájaro. ¿A qué se refiere? A Israel
es como la ave pequeña. Dentro de la gran conflagración de los animales grandes. Nafshenu que tzipor ninuletam mipach yokshim. De la casa que nos pusieron, de la trampa, del obstáculo. El tzipor. El tzipor. Entonces, ¿qué tomó? A los animales los partió por la mitad. Beta tzipor lo batar. Pero el pájaro no lo partió. Eso también da lugar a una interpretación de los Jajamim en el Midrash. Muy bien, ahí tenemos el versículo que sigue, versículo 10 en Rashi. Los partió, Vaivater. Significa que seccionó a cada uno en dos partes. Y a pesar de la interpretación agádica anterior, quiere decir que los animales hacían alusión a los korbanot, la escritura no se aparta del sentido llano con respecto al significado de esta ceremonia con estos animales. O sea, Rashi dice, bueno, hay un sentido agádico. Agádico, ¿qué significa? Midrash, interpretativo. Pero ¿sabes qué? El texto de la Torá no se aparta de su sentido simple. Quiere decir, nosotros tenemos varios estratos de lectura. Un sentido literal, un sentido alegórico, ¿qué me quiere decir? Un sentido del Midrash, ¿cómo lo puedo leer? Y el sentido oculto, ¿qué es lo que verdaderamente dice? Pero aquí estamos ahora, dice, en el sentido literal. ¿Qué es el sentido literal? Dice Rashi. El sentido llano con respecto al significado de esta ceremonia es la siguiente. Puesto que Dios hacía con él el pacto de mantener su promesa de hacer que sus hijos heredasen la tierra de Israel, como está escrito en ese día, página 182. El Eterno hizo un pacto con Abraham diciendo, y es costumbre de los que hacen un pacto partir un animal y pasar entre sus partes, como se declara en otro lugar de la Escritura, nos trae Irmiau, aquellos que pasan en medio de las partes del becerro para hacer un pacto, así, en este caso, el horno humeante y la antorcha de fuego que pasaron entre las partes partidas de los animales eran representantes de la presencia divina, la Shejiná, que es fuego. Entonces, me bajó ahora al territorio de lo simple. Dice, bueno, los animales partidos son los korbanot. El fuego es la presencia de Dios. El humo. Cada uno se manifiesta en el fuego, como en el monte Sinaí. Y el humo, igual. Entonces todo esto también forma parte no solamente de una alusión a algo, sino a una realidad. Aquí Rashi, entonces el esfuerzo de Rashi para nosotros ¿qué es? Que entendamos también el escenario físico. No solamente que veamos la proyección de entonces, sino también la instancia del presente. También por el término, ¿no? Por el término lichrot, ¿No? de cortar. Lichrot, que es, ¿cómo se dice? El otro día estábamos estudiando, en realidad un pacto es likshor. ¿El pacto para qué se hace? Para unir a dos personas, ¿no? Entonces, unir algo es la asot kesher im. El kesher es la unidad con alguien, es una relación con alguien. ¿Está bien? Leitzkasher, comunicarse. Lichrot, ¿qué quiere decir? Partir. Y partir es morir un poco, como dicen, ¿no? Pero partir, ¿qué significa? Separar. Entonces, ¿cómo es esto? Lichrot brit. ¿Cómo es partir un pacto? Cortar un pacto. Es una contradicción. Parecería, ¿no? Sin embargo, aquí está la grandeza de la Sagrada Torá y del lenguaje bíblico. Lichrot brit. ¿Para qué es? Son dos partes que están separadas. De hecho, son dos partes separadas. ¿El berit qué va a venir a ser? Va a venir uno de los dos. Por eso es lichrot brit. Porque de por sí estamos separados. No somos una unidad con Él. Y de repente, a partir de esto, vamos a hacer una unidad con Él. ¿Entendés? Ese es el concepto. Ahora bien, los animales se entienden. Ahora, etatzipor lo batar. Y el pajarito no lo partió. Vean lo que dice Rashi. Un Rashi espectacular. Pero no partió las aves.
pero sí partió los demás animales, dice Rashi, está claro. Ya que las naciones del mundo, presten atención a esto, han sido comparadas con novillos, carneros y cabras. Pues con respecto a las naciones, la Torá dice en nombre de Israel, me rodearon muchos novillos. Teilim. Y en otro lugar, la Torá también declara, el carnero de 2 cuernos que viste son los reyes de Madai y de Parás. Así le dicen a Daniel, Persia. Y también declara, y el macho cabrío es el rey de Yaván. Así le dicen al profeta Daniel. Y por su parte, el pueblo de Israel ha sido comparado con palominos, como se declara en el Shir HaShirim, Yonati bejagebea sela, oh paloma mía que anidas en la hendidura de la roca. Por esta razón Abraham partió los animales en alusión a que las naciones eventualmente perecerán, pero no partió las aves y con ello aludía que Israel permanecerá para siempre. Eso es el Midrash. Pirkei de Rabbi Eliezer. ¿Qué me dice Rashi? Los animales representan las naciones del mundo. En particular habla de Madai y Parás, Media y Persia. El imperio persa que nos sojuzgó, Ahasverosh. Yaván, que también nos ocupó. No mencionó todavía a Babilonia, pero también está. Y Roma, también está. Sin embargo, todos ellos son partidos, en algún momento van a terminar. Pero el Tzipor lo va a matar. Israel puede, como el pajarito, escaparse de la trampa y poder sobrevivir. Esta es la grandeza de Rashi. Solo le deja por sobrevivir. Solo si efectivamente viene a su tierra, no puede sobrevivir. Por supuesto. Acá. Cosal, digo. ¿Sí? No. Acá. En la tierra de Si hubiera Israel. sido otra para allá, no era... En la tierra de Israel, únicamente. Por eso lo dijo acá, en esta tierra. Sin embargo, Para cumplir el sueño. vean ustedes que dice que las aves de presa, las aves rapaces, esto que preguntamos, versículo 11, todo Rashi lo explica. Todo me ayuda a interpretar y a poder salir un poco más de mi marco. Las aves de presa, este nombre designa una especie de ave. Se la llama Ait porque vuela y ansía la carne de cadáveres, abalanzándose sobre ellos para comérselo. Este término también tiene similar al siguiente: te arrojaste sobre los despojos. Y dice sobre los cadáveres, es decir, sobre las mitades de los cadáveres, dice Rashi, para que me quede claro que son las mitades que están partidas allí, delante de Abraham. Ahora bien, veamos el versículo siguiente. Vayashev, pero él las ahuyentó. Este término significa soplar y también implica ahuyentar. Lo mismo que en él hace soplar su viento, Mashiv Arruach. El acto de ahuyentarlos es una alusión a que David, hijo de Ishai, el rey David, posteriormente vendría con la intención de exterminar a las naciones del mundo, pero desde el cielo no se lo permitirían, sino hasta que llegue ¿quién? El rey Mashiach, descendiente suyo. Ahí llegará la justicia. Muy bien. Entonces aquí tenemos toda una configuración de todo lo que son los reinados, los exilios, de cómo Israel se va a superar el exilio. ¡Wow! ¿Qué le contó a Kadosh Baruj Hu? Que no vamos a estar solo en la tierra, también vamos a estar fuera de la tierra. ¿Qué nos va a mantener unidos a la tierra y cuál va a ser el mérito por heredar la tierra? Los korbanot. Por eso el Midrash sigue diciendo, Abraham se siente reconfortado, pero le dice, pero un momentito, va a llegar el tiempo en el cual ese templo de Jerusalén se destruye una vez y una segunda vez. Y entonces, ¿cuál será el mérito? Y acá Kadosh Baruj Hu le responde, cuando ellos digan en su plegaria los korbanot, yo se lo voy a considerar como si lo estuvieran ofreciendo. Esto que nosotros a veces decimos no me da tiempo porque tengo que terminar la tefilá y no lo digo, es lo que me quita el mérito a la tierra. La importancia de los korbanot. Por eso los sefaradim
en este caso, y los ashkenazim también, pero los sefaradim en particular, no solamente dicen los korbanot a la mañana, antes de la tefilá y antes de finalizar la tefilá de la mañana, sino también en la tarde, la tefilá de Minjá. Porque el tema de los korbanot representa que la forma de que yo me pueda afirmar y afianzar en la tierra. Esto es lo grande. Entonces caen las aves rapaces que me quieren robar, comer el corbán, me quieren quitar la tefilá. No quieren que yo como Yehudí me comunique con mi Creador. No quiere que yo cree el vínculo con Él. ¿Y Abraham qué hace? Las ahuyenta. ¿Son las aves rapaces de afuera o son las aves nuestras adentro nuestras? De todas, de todas. Si la culpa la tiro de afuera es fácil. Las aves rapaces no tienen discriminación si son de adentro o de afuera. Vienen, están. Entonces a veces hay que buscar también el factor interno. ¿No revolotean adentro de la cabeza de uno? ¿También? ¿Dentro de esas dudas? ¿También? ¿Por qué no? Pero acá Rashi dice que el temor ese que se apodera de él se refiere, si ustedes ven en el versículo 12, esto es una alusión a las tribulaciones y a la oscuridad del exilio que en el futuro sufriría el pueblo de Israel. O sea, el horror y el dolor del exilio. Muy bien. Entonces, cuando Akadosh Baruj Hu le dice a Abraham, esto lo pueden llevar con ustedes, por supuesto, para estudiar en Shabbat, que 400 años van a estar esclavos, la tarea de aquí de Rashi, ¿cuál es? En el versículo 13, página 184, es demostrarnos a nosotros a partir de cuándo se consideran los 400 años. Sí. Dice que por este mérito Hashem nos iba a dar la tierra, nos iba a dar la tierra, y vemos que la tierra se perdió por el odio gratuito, y todos estos corbanos representan es como la justicia que debe imperar en nosotros, que debemos mantener. Pues asumo yo que todo esto se refiere es que le damos la tierra y la tefilá que hacemos, que representan los corbanos, en realidad todo está basado en que nosotros seamos justos con nosotros mismos, seamos amables con nosotros mismos, nos queramos, nos amemos. Asumo yo que eso es, esa es la base para que la tierra la podamos poseer. Los korbanot son en tanto y en cuanto la persona pueda eventualmente experimentar a partir de ellos una realidad que lo modifique a él. El corbán siempre es un reflejo de la persona. Partiendo de lo que dice el Rambam, al ver el animal allí sacrificado, eventualmente hay que decir, ahí debería estar yo. Tomando ese concepto. Si lo traslado hoy, ya que no me puedo proyectar en un corbán porque no lo vi nunca en mi vida, pero sí sé lo que es la tefilá. Entonces cuando yo empiezo a hacer tefilá, yo antes de empezar con la tefilá cotidiana, no yo, todos, debemos leer un párrafo en letra chiquitita que dice Areini Mekaber Alay Mitzvat Aseh Shel Torah Kedoshá Oev El Kol Echad Be'echad de Israel que nafshi u que meodi. Es lo más difícil que uno tiene que decir a la mañana. Es más difícil que decir Shema Israel. Es aquí que yo me dispongo a cumplir con la mitzvah de amarás a tu prójimo como a ti mismo, y yo me dispongo a cumplir con todo mi corazón y con todo mi ser la mitzvah de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Areini Oev. Y aquí que yo amo activamente a cada uno de Israel que nafshi u que meodi. Areini mezamen et pi leodot u leshabeach lekadosh baruch hu. Solamente después yo preparo mi boca para hablarle a Dios. ¿Se hace? ¿Realmente pasa eso? Puede llevar toda la vida eso. ¿Estoy dispuesto a eso? O sea, y ese es el concepto de a dónde me tiene que llevar la tefilá. La tefilá me tiene que llevar a ser persona ante todo. No a ser una persona de fe. La fe viene después. Eso lo dice la tefilá en la mañana. Leolam y Adam. Primero y principal tiene que ser la persona a persona. Yerei Shamayim. Después temeroso de Dios. Basetar que bagalui. En lo oculto y en lo manifiesto. Modea la emet. Reconoce la verdad. Dover emet bilbabo. Y habla la verdad en su corazón. Pero si todo eso no existe, y eso, como dice Manuel, puede llevar toda la vida. Aunque me lleve toda la vida, yo no puedo perder el ideal. Y el ideal significa de que acá Rashi nos lleva a transitar el ideal de lo que representa vivir como judío.
¿Y dónde lo pone eso? En Abraham Avinu. ¿Dónde se instaló el ideal este? Cuando no había nada todavía. Pero para el Kadosh Baruj Hu ya estaba todo. Esa es la diferencia entre él y yo. Que yo no puedo ver sino lo que tengo delante de mis ojos. Y el Kadosh Baruj Hu, ¿qué hace con Abraham? Le muestra lo que está más allá de sus ojos. Y esa es la diferencia enorme. Entonces acá van a poder estudiar los 400 años que pasaron, desde dónde pasaron. Lo último, con lo cual termino. Vimos el Brit Ben Abetarim, eventualmente, y veremos aquí, en la página 186, si son tan amables, el Rashi que dice, Beatá, Tabo el aboteja, Tikaber Beseibat Tová. Pero tú llegarás a tus padres en paz, serás sepultado en buena vejez. ¿Me encontraron? Rashi. Beatá Tabo, pero tú llegarás a tus padres y no verás todos estos acontecimientos. Rashi está claro que dice, tú, Abraham Avinu, no formas parte de este destino. Eres el testigo de lo que yo digo, pero no lo vas a ver. A tus padres. ¿Cómo es que volverá a tus padres? Rashi no entiende cómo a Kadosh Baruj Hu le dice, Beatá Tabo la boteja. Todas las muertes en el Tanaj que vivamos 120 años es Neesaf el Abotav. Se reunió con sus padres. Pero eso pasa cuando ya hay pueblo. Abraham tenía un padre que no era muy frumkish, que era muy religioso. Y si lo era del otro bando. Entonces dice Rashi, el padre de Abraham era idólatra. Y Dios le anuncia que volverá junto a él. En realidad esto enseña que al final de su vida Terach se arrepintió de su error y regresó al monoteísmo. Pregunto, como decía Nehama Leibovich, ¿cuál es la dificultad de Rashi? ¿Cómo se puede decir que vuelva a Terach, que era un idólatra? Entonces, ¿cómo resuelve la idolatría de Terach? Que al final de sus días, ¿qué hizo? Teshuvá. Y Teshuvá quiere decir que murió siendo monoteísta. Por lo menos monoteísta. Bien. Tikaber Beseibat Tová. ¿Qué significa? Serás enterrado en buena vejez. Miren este Rashi. Muy fuerte. Al decirle esto, Dios le anunció que su hijo Ismael se arrepentiría de su mal camino en vida de él y también que Isab no tomaría el mal camino en vida de él. Y a causa de esta promesa, Abraham murió 5 años antes de su tiempo. Y en el mismo día que murió, Isab se rebeló contra Dios. ¿Se acuerdan de eso? Cuando Jacob estaba haciendo las lentejas. O sea que Ismael iba a arrepentirse. Eso es morir en... ¿Le está diciendo de qué? Dice Rashi. De sus hijos, de sus nietos. Le está mostrando lo que es el desarrollo de la historia. ¿Y por qué murió 5 años antes? Para no ver lo que pasó con Isaac. Ah. Iba a vivir 5 años más, 180 años, como Yitzhak, pero murió 5 años antes, para no ver los desastres que haría su nieto. Bedor Revi Yeshubuena, la 4ª generación, termino aquí, dice Rashi, final de la cita en la 186, después de ser exilados a Mitzrayim, permanecerán allá por 3 generaciones, y a la 4ª generación regresarán a esta tierra. Pues fue en la tierra de Canaán que Dios habló con él y entabló este pacto, como se declara, para darte esta tierra y heredarla. Y efectivamente, sí sucedió. Jacob descendió a Mitzrayim y 4 generaciones después, sus descendientes salieron de Mitzrayim. Para demostrar este punto, cuenta sus generaciones. Yehudá, hijo de Jacob, es la primera. Pérez, el hijo de Yehudá, es la segunda. Hetzrón es la tercera. Caleb, que era el hijo de Hetzrón, es la 4ª. Fue uno de los que salió de Mitzrayim y entró en la tierra de Israel. Entonces Rashi acá, para quitarnos la dificultad, nos pone a ese nivel. ¿Está bien? Entonces, aquí, obviamente, es todo lo que se puso
delante de Abraham vino, y les dejo para que puedan estudiar en Shabbat el final de esta perashá, que no deja de ser apasionante, que tengamos el mérito de que también nuestros hijos puedan ver la tefilá que sale del corazón y que en última instancia sean ellos los que hereden la tierra. También que puedan seguir heredando la tierra a partir de esto que representa el compromiso de la tefilá. Tengamos un buen Shabbat, un buen mes y gracias por venir. Miércoles 20:30 es el tiempo de nuestro encuentro. Bienvenidos. Los que no van a estar en Shabbat,